Soy Carlos Puchalkov, fundador y CEO de Brandware, consultora de marcas con más de 25 años de trayectoria ya en este país. Hoy vamos con el segundo episodio de la serie Human Brands. El primero tuvo lugar el pasado mes de julio, entonces focalizado en tecnología e inteligencia artificial. Si alguno se lo perdió, le interesa puede acceder a él a través de nuestra página web. Hoy, en este segundo capítulo, vamos a hablar de personas y negocios y marcas. Bajo el título, las personas en el centro de los negocios. Seguro que es un titular que se escucha a menudo, aunque no siempre se cumple, y eso es lo que nos interesa hoy desgranar. Mencionaros también que la plataforma tecnológica por la que estamos retransmitiendo no va a permitir la interactuación en directo con el público. Por ello, si cualquiera de vosotros quiere formular alguna pregunta, lo puede hacer a través de correo electrónico humanbrand@brandware.com, y en la medida de lo posible, finalizado el evento, tendrá respuesta personalizada. La duración prevista para esta sesión es de aproximadamente 1 hora. Hoy tenemos un selecto panel de invitados y entre ellos tenemos el orgullo también de contar con una periodista, redactora del diario Expansión, y que paso a presentaros, que va a ser la responsable de dinamizar el día. Buenos días a todos. Bueno, como ha comentado Carlos, tenemos con nosotros un panel para mí estelar. La única pena es que sea virtual, lo cual me complica las presentaciones porque no puedo empezar ni de derecha a izquierda, ni de ultraderecha a izquierda moderada, con lo cual no sabía si tampoco empezar las presentaciones por criterios de facturación, porque no sabía si incluir a Unicaja. Entonces ya me planteé pues empezar por un criterio simplemente de pura educación, con lo cual me permito empezar por Cristina Peña. Cristina es responsable de marca e identidad corporativa de Naturgy, antes en comunicación interna de Gas Natural Fenosa, con lo cual ha vivido desde dentro el proceso de transformación y evolución de identidad de esta enseña, que actualmente se sitúa entre las 20 marcas energéticas más importantes del mundo, según Brand Finance. También nos acompaña Tessa Díaz Fáez, muy conocida por todos en el mundo de la comunicación. Ella es directora general de comunicación de Grupo Nueva Pescanova. Con el acento en Nueva, pues Tessa se incorporó en el grupo en 2016 con el reto de recuperar la reputación de este grupo, que es un trabajo que sigue desarrollando a día de hoy 8 de octubre, como podemos ver en todos los periódicos, y lo realiza con tesón y acierto. Ha recibido el premio a la mejor estrategia de comunicación corporativa, al que ha sumado recientemente esta semana el premio como es Tessa, del Stevie Awards, ¿no? En la categoría de la Mujer del Año, en la categoría de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas. Es la primera mujer española que lo recibe y desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, Tessa. También nos acompaña Isaac Hernández. Isaac es, desde hace 7 años, Country Manager de Google Cloud, división de Google especializada en tecnologías que explotan la nube, la movilidad y la inteligencia artificial para ayudar a las empresas a transformarse. Es un honor, Isaac, tenerte con nosotros. También nos acompaña Eliseo San Pedro, director de Cultura Corporativa y Comunicación Interna de Liberbank, desde 2004 antes en Cajasur, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo hasta 2012 y que se protege del virus tras pajares, que yo creo que es por eso, Eliseo, que quieren los de Unicaja ir para allí con vosotros. Bueno, Carlos, como anfitrión, te hemos dejado para el final, fundador de CEO y de Brandware. A lo largo de 25 años de experiencia has logrado situar a tu consultora como referencia. Has recibido numerosos premios, Pent Awards, los Transform Awards, Sol, los IF. Sobre todo has recibido el reconocimiento de tus clientes, entre los que se encuentran Coca-Cola, Iberostar, Sareb o MotoGP. Como te he dejado para el final, si te parece, empezamos por ti. Para empezar este diálogo, que intentaremos ser lo más abierto posible dentro de las limitaciones que nos presenta esta plataforma, que no nos permite un diálogo muy abierto porque tenemos cierto delay, ¿vale?, en la comunicación para todos los que estáis escuchando. Entonces, Carlos, como no puede ser de otra manera, empezamos con el coronavirus, que tiene lo malo de habernos afectado a todos, pero lo bueno de que nos está humanizando mucho también a las marcas, ¿no? Entonces, el coronavirus ha permitido que las marcas hayan adoptado un lenguaje más humano. Muchas marcas han aprovechado esta situación para acercarse a la gente con nuevos criterios y nuevas palabras, incluyendo en su discurso pues la autenticidad, incluyendo la confianza, palabras como transparencia, lo auténtico. Otras, en cambio, ya venían empleando estas palabras en sus mensajes, ¿no? En todo caso, ¿crees que esta crisis es una oportunidad para que las empresas cambien la forma en la que se acercan a sus
clientes, empleados, a sus consumidores, a las personas a las que se dirigen. Y en todo caso ha servido para reprogramar los valores que tienen que guiar a las marcas para ser relevantes para sus personas, para toda la gente a la que se dirigen. Bueno, yo acostumbro a ser optimista, así que incluso en circunstancias tan adversas como la que tenemos, yo diría que cualquier crisis puede ser una oportunidad. Ahora bien, todo depende de cómo te enfrentes a ella, ¿no? Lo que ocurre es que, por otra parte, nuestra sociedad nos ha enseñado principalmente a utilizar lo que llamamos el pensamiento lógico, que se construye a partir de experiencias previas. Sin embargo, en un momento de crisis como este, lo necesario, lo verdaderamente importante, lo que nos va a ayudar a prosperar, es abrir la mente. Y en ese sentido, es una realidad también de que la sociedad ha cambiado, tienen que adaptarse para evolucionar también en esa medida y conectar con esa sociedad de nuevo, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas están abocadas a la necesidad de una transformación entendida como desde evolución a algo más disruptivo, dependiendo del punto en el que esté cada uno. Pero ahora quizás es la crisis actual el detonador, pero eso es algo que forma parte del flujo de cualquier compañía más o menos longeva. Ahora bien, eso implica siempre un enfoque sistemático que tiene que apoyar tanto a la organización como a los individuos. Y eso es lo que va a permitir planificar el cambio para que luego sea aceptado, implementado, proyectarlo luego también hacia adelante. Por tanto, aquí hay algo que tú ya apuntabas, Lucía, que es precisamente ese elemento humano. Y ese elemento humano en las compañías normalmente ha funcionado más como algo reactivo que proactivo. En función de las necesidades del entorno, adaptábamos ese componente humano en las compañías. Aquí es donde surge una oportunidad para plantear un nuevo enfoque y es un camino que merece la pena explorar. Por tanto, la situación que estamos viviendo hace necesario sí o sí que las compañías revisen la propuesta de valor de sus marcas, que identifiquen sobre qué valores está construido, porque eso les va a permitir conectar con sus propios equipos y también con la sociedad. Además, hay que tener en cuenta que emergen nuevos tipos de relaciones, ¿no? Como el teletrabajo, al que nos hemos visto abocados todos de golpe y para el que pocos estábamos preparados incluso. Y eso implica una nueva manera de relacionarse también, ¿no? Desde luego que hay una frase que repito a menudo, es que las marcas las hacen las personas para personas. Y en esa dualidad hay un concepto que son las emociones que van a cobrar un papel importante, que seguro que a lo largo de la charla de hoy saldrán en varias ocasiones, ¿no? Y eso afecta tanto a nivel interno, desde los equipos, como a nivel externo, hacia los clientes o el resto de stakeholders. Así que, Lucía, sin duda es momento de revisar y reprogramar. Los que no lo hayan hecho están un poco ya fuera de juego, pero están a tiempo todavía. Bueno, sin duda también otro de los cambios que ha derivado esta crisis es que comentabas también que toca reprogramar los valores, pero también esta crisis ha supuesto un cambio respecto a crisis anteriores en cuanto que ha habido que gestionar no solo despidos o reubicaciones como anteriores, sino aislamientos y pérdidas, ¿no? Que para mí es una cosa que sí que que debe suponer un cambio muy importante para vosotros en cuanto a cómo lo explicas a tus empleados y cómo conectas con ellos, ¿no? Entonces, yo creo, Eliseo, por ejemplo, ¿cómo lo habéis gestionado esta situación respecto a crisis anteriores, a la crisis financiera que vivimos en 2008? ¿Cómo habéis explicado esto a vuestros empleados? ¿Cuáles han sido las diferencias? O Tessa, respecto a crisis anteriores, por ejemplo, que hayas tenido que gestionar, ¿qué diferencias o qué traíais aprendido de momentos anteriores que hayáis podido aplicar en esta situación que nos está tocando vivir? Sí, hola. Eliseo. Sí. Sí, buenos días. En primer lugar, yo quería agradecer a Brandware, a la moderadora, a los ponentes y a la audiencia de este evento, ¿no? Un placer compartir y, sobre todo, estoy seguro, un placer aprender. En relación a la cuestión que planteas, Lucía, diría que la crisis de 2008 fue fundamentalmente una crisis sectorial, una crisis con problemas muy focalizados en la liquidez y en la solvencia de algunas entidades financieras. Problemas que además tuvieron, como sabéis, una grave derivada reputacional. La crisis actual tiene un alcance global, es un cataclismo sanitario mundial con efectos económicos, sociales, institucionales sin precedentes y además sobre todos los sectores. Aunque también va a tener impacto en el sector financiero, ya lo está teniendo, y en función de la duración de la crisis puede que este impacto sea más intenso de lo deseable, tal como ya ha apuntado
recientemente, hace un par de días, el gobernador del Banco de España. A diferencia de la crisis del 2008, nosotros, las entidades financieras, creemos que podemos ser parte de la solución, puesto que en estos momentos estamos preparados con los adecuados niveles de liquidez, de solvencia de capital para desarrollar y apoyar iniciativas que ayuden a contrarrestar un poco a la crisis, ¿no? Estos últimos años, como sabéis, hemos regenerado los principios y los pilares financieros y hemos regenerado unas capacidades que hemos puesto al servicio de las familias, de las empresas, de las administraciones desde el primer momento de la crisis, ¿no? Un servicio, el de las entidades financieras, que también sabéis que se consideró esencial por parte de las autoridades en el marco de esta crisis, ¿no? O sea que las diferencias me parece que son bastante evidentes respecto al 2008. Y nos planteas cómo hemos explicado también los efectos de esta crisis, que sin duda existen y son muy relevantes, ¿no? Cómo hemos conectado con empleados y con clientes. En Liberbank hemos abordado, lo estamos haciendo, esta pandemia, por encima de todo bajo el principio irrenunciable de que la salud es la prioridad. Ese es nuestro principio a todos los niveles, ¿no? Y a partir de este principio nos hemos tratado de conectar con nuestros empleados y con nuestros clientes, primero con honestidad, con franqueza, reconociendo dificultades y riesgos, pidiendo a todos los agentes, empleados y clientes que se protejan y, desde luego, proporcionando para ello los materiales, herramientas y protocolos de atención. Aparte de honestidad y franqueza, lo hemos hecho con prudencia, aprendiendo de la evolución de la pandemia en cada momento, y tomando decisiones ajustadas a dicha evolución, ¿no? Y con cercanía, con empatía, explicando cada decisión, dando voz a los empleados permanentemente para recoger sus percepciones, sus preocupaciones, sus aportaciones, y aplicando también siempre una labor pedagógica muy, muy profunda con clientes a través de todos nuestros canales de relación con ellos. Los digitales, desde luego, que como ya ha puesto en manifiesto o ha esbozado Carlos, se han demostrado una herramienta fundamental en esta crisis, pero muy particularmente los canales personales, ¿no? A nosotros nos parece que esta crisis, desde luego, más que nunca, pone a las personas en el centro de todo. Y nosotros nos hemos apoyado en algunos valores de nuestra marca que he mencionado: honestidad, prudencia y cercanía, sobre todo, para reforzar ese foco en las personas y para conectar con ellas. Tessa, quizás tú, que tienes experiencia en gestión de crisis a lo largo de toda tu trayectoria, ¿cuáles son las diferencias? Pues bueno, yo creo que la crisis más importante que yo puedo haber vivido, aunque todavía no estaba en la empresa, en Pescanova, es la crisis de la que salió la sentencia antes de ayer de la quiebra, ¿no?, de la antigua Pescanova por la mala gestión de sus directivos y presidente. Yo no estaba, fue en 2013, pero sí que el aprendizaje un poco desde que nosotros hemos llegado como nueva Pescanova a gestionar y a dirigir la empresa, es que en aquel momento, cuando estalló esta crisis, no existía la comunicación interna, ¿no? Los empleados, por ejemplo, se enteraban por los medios de comunicación de lo que estaba pasando en la propia empresa. Sí que es cierto que externamente, esto yo creo que será un caso de estudio y en muchas escuelas de negocio, la marca sí que tenía muchísima reputación, era una marca muy, muy querida, y la gente, aunque estuviera en portadas de periódicos, aunque estuviera en los informativos, abriendo informativos, pues los 3.000 millones de euros que no estaban, pues la gente iba al supermercado y seguía comprando la marca, ¿no? Seguía comprando Pescanova. Realmente la reputación y el cariño, y la gente se sentía como que Pescanova era de ellos, ¿no? Por su calidad, hemos crecido muchos con Rodolfo Langostino, con el capitán Pescanova y demás. Esta crisis, como bien comentaba Eliseo, es una crisis es distinta, totalmente distinta. Es una crisis humanitaria, una crisis mundial que afecta a esta empresa y que afecta a esta empresa en los 19 países donde estamos, de 4 continentes, de Europa, África, Asia y Europa. Y desde luego
la gestión es totalmente distinta. Sí que es cierto que cuando llegamos en Nueva Pescanova en 2015 y empezó el nuevo equipo, uno de los trabajos que hicimos muy intensivamente fue crear esa cultura, crear esa comunicación interna entre todos los empleados, tanto que pesquen imaginaros, en Namibia, en Angola, Mozambique, en Uruguay, en Argentina, como en fábricas también en muchas partes del mundo, o acuicultura también en países de Latinoamérica y demás, ¿no? Entonces, la primera misión que yo creo que hemos tenido todas las empresas en general en esta crisis del COVID ha sido comportarnos por supuesto, con humanidad, cuidar a las personas por encima de todo, porque nuestras personas al final es el alma de la compañía y el know-how realmente de la compañía y de que la compañía pueda seguir trabajando, pues depende totalmente de ellos, ¿no? En Pescanova, bueno, como sabéis, al ser empresa de productos del mar, hemos tenido la obligación, ya no solo empresarial, sino también obligación moral de continuar trabajando para conseguir seguir abasteciendo a la población, tanto en España como en otros muchísimos países de los 80 en los que vendemos por todo el mundo, abasteciendo de productos del mar sanos. Hemos sido una actividad imprescindible y para ello, para poder continuar haciendo nuestra labor, pues hemos intentado, por supuesto, lo primero, intentar cuidar la salud física de todos nuestros colaboradores y también incluso la psíquica o moral, ¿no? Cumpliendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nosotros, por ejemplo, tenemos Pescanova existe en Italia, como sabéis, después de China, Italia fue fue el país en el que estalló en segundo lugar el COVID, y cómo fue de rápido todo y demás. Rápidamente hicimos protocolos. Yo creo que ninguna empresa estábamos preparados para una pandemia. Teníamos otros manuales de crisis para si abre una fábrica, bueno, para muchísimos escenarios, pero no para una pandemia mundial, ¿no? Entonces nosotros, al estar en tantos países, sí que nos dio una cierta ventaja a la hora de anticiparnos de lo que nos iba a llegar. Entonces, todos esos protocolos, esa compra de EPIs, íbamos incluso por delante. Cuando el COVID llegó a España, pues ya estábamos preparados. Y sobre todo en otros países donde operamos sí que iba el COVID por semanas o por incluso meses por detrás. Entonces nosotros nos habíamos anticipado como empresa, pues con todas las medidas de seguridad, informando a los empleados de primera mano de qué es el COVID, de las consecuencias, de cuáles tenían que ser también sus actuaciones, que supieran ellos qué estaba haciendo la empresa para que realmente el seguir trabajando, el seguir yendo a pescar a un barco, el seguir yendo a cuidar los peces en acuicultura, que realmente ellos se sintieran que estaban haciendo un trabajo arriesgando, pero que la empresa no permitía que nadie arriesgara, ¿no? Que nos anticipábamos con todas las medidas de seguridad, que hubo incluso en algunos países en los que la gente nos pedía ir a trabajar y no quedarse en sus casas, porque a lo mejor son países pues un poco más menos desarrollados en cuanto a sanidad y a forma de vida. Entonces se sentían mucho más seguros dentro de nuestras instalaciones por todas las medidas de seguridad sanitarias como que fuera, ¿no? Que fuera de nuestras instalaciones. Entonces, bueno, la clave, como os digo, ha sido sobre todo y sigue siendo, porque por desgracia el COVID me parece a mí que va para largo esta situación, pero la clave, yo os digo, es mantener una actitud informativa a nivel interno, muy abierta, muy transparente y también muy rápida. Que la gente esté segura yendo a trabajar y que la gente se sienta orgullosa y informada de primera mano por la empresa de cada actuación que hacemos o cada paso que damos. Claro, es que se da la circunstancia que justo Banca y vosotros en Pescanova, ¿no? Y Pesca habéis sido dos servicios esenciales que habéis estado al pie del cañón y habéis estado trabajando a pesar del encierro de otros muchos. Sin embargo, para otras muchas empresas el teletrabajo está implantado, como decía al principio Carlos, se ha implantado deprisa y corriendo y se ha convertido en una obligación que ha supuesto además perder el vínculo, ¿no?
entre empresa y empleado. Bueno, ha supuesto, se teme que represente la pérdida de vínculo entre empresa y empleado. Entonces, ahora eso es un reto para muchas compañías, cómo lograr mantener esa relación entre la compañía y el empleado, cómo mantener, crecer o siquiera crear aún mayor orgullo de pertenencia, ¿no? Y cómo logramos que el empleado quiera regresar a la marca, cómo logramos que el empleado quiera volver bajo las alas, ¿no? de lo que supone la marca de una empresa. Yo creo, Isaac, Google en este sentido, si hay alguna empresa que es referente en el sentido de Google es una de ellas y luego también Tesla, lo que comentabas de que los trabajadores se sienten más protegidos en Pescanova. ¿Cómo se logra potenciar ese sentido de orgullo y de querer trabajar bajo la marca? ¿Cómo se potencia? Bueno, pues nada, lo primero, buenos días y encantado de estar aquí en esta mesa virtual. El engagement y la vinculación del empleado es más importante que nunca, ¿no? Yo creo que siempre lo es. Para Google en particular es la fuente de innovación. Son los empleados los que generan las empresas innovadoras, son los empleados los que traen las ideas, los que traen los nuevos métodos de trabajar, los que te ayudan a repensar el status quo y por lo tanto es ahí, y yo creo que el título de la sesión de hoy no puede estar mejor pensado, ¿no? Las personas en el centro, no solo hablando de clientes, sino también hablando de los empleados, ¿no? En estos tiempos, bueno, pues el trabajo ha dejado de ser un lugar físico. Todos trabajamos desde cualquier sitio, en muchos casos desde nuestros hogares. Segundo, yo creo que nos hemos dado cuenta de lo precioso que es el tiempo. Y hay muchas personas, según algunos de nuestros análisis, un 25% de las personas están teletrabajando y a la vez están cuidando de algo, pueden ser pequeñas algunas otras personas y por lo tanto el tiempo es mucho más limitado, ¿no? Y tercero, yo creo que todos estamos necesitados de esos abrazos y a falta de abrazos de un poquito más de trato humano, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo un poco en Google? Yo diría que muchas de las cosas han cambiado. Crear una organización nada jerárquica, lo comentaba también antes Eliseo, dar voz a los empleados, estar muy cerca de ellos, tratar de generar o de transmitir empoderamiento, mucha confianza, que es un entorno también que en remoto hay compañías a las que les cuesta hacerlo. Yo creo que la confianza tiene que estar ahí siempre, y incluso cuando sea en remoto, ¿no? Y yo creo que hay que confiar en que efectivamente el empleado va a ser lo mejor también por la empresa, ¿no? Si existe esa vinculación, ¿no? Importante reconocer que no existen fórmulas absolutas. Para mí, una de las dificultades personales más importantes en esta crisis ha sido entender que cuando gestionas un equipo y gestionas un equipo grande, las situaciones son muy, muy diversas. Hay gente viviendo situaciones absolutamente dramáticas y gente que simplemente los problemas son quizás menores, ¿no? En términos relativos, y hay que tener esa sensibilidad en cuanto a la comunicación, la forma, el estilo de cómo la afrontan, ¿no? Lo diferente, quizás, por supuesto, apoyarnos mucho más en la tecnología. La tecnología tiene que jugar un papel fundamental a la hora de no solo vernos conferencias, sino cooperar y colaborar a través de las herramientas digitales. Y segundo, los temas de comunicación, que son importantes siempre, quizás ahora son importantes que nunca. Quizás pecar un poquito por exceso en la comunicación. Yo creo que nos equivocamos menos pecando por exceso que quizás quedándonos un poquito cortos, porque de nuevo todos necesitamos sentir a la compañía y a los compañeros un poco más cerca que en circunstancias normales. Tessa, no sé si nos puedes añadir algo más de lo que comentábamos, de la relación de la marca con este tipo de personas que viven lejos y que quieren defenderse bajo la marca Pescanova. Lo que hemos hecho es potenciar muchísimo la comunicación interna, porque igual que os comentaba que hay gente que ha seguido saliendo en barcos, gente que ha seguido cuidando los animales en acuicultura, dándoles de comer, gente que ha seguido yendo a las fábricas, la gente de oficinas sí que ha teletrabajado. Hay muchos países en los que únicamente tenemos oficinas comerciales, ¿no? No tenemos ni pesca, ni tenemos producción, ni tenemos acuicultura. Entonces, lo que hemos querido hacer es mucho engagement
mucha comunicación interna al grado máximo. Al grado máximo me refiero a que todas las semanas hemos estado haciendo un vídeo comunicado para toda la compañía, subtitulado en 6 idiomas, del CEO, en el cual iba explicando qué estaba pasando, los casos que había en la empresa, cómo nos estábamos adaptando, en qué situación estábamos, con mensajes de ánimo, con mensajes, o sea, totalmente transparente, en el cual pues también la gente puede mandar un mail y nosotros, bueno, pues por supuesto abiertos a comunicar y ser muy, muy transparentes. El cambio del teletrabajo, la gente también le costó mucho. Era una situación difícil, era una situación distinta. Nosotros en Pescanova no teníamos ningún tipo de cultura de teletrabajo, entonces sí que también para que la gente se sintiera acompañada, para que la gente se sintiera sola, para que la gente que seguía arriesgando, siguiendo a su centro de trabajo, fuera cual fuera, en el país que fuera, lo que hicimos fue poner en marcha muchas herramientas para darnos a todos ánimos, para ver que estábamos todos en el mismo proyecto, en el mismo barco, ¿no? Nunca mejor dicho, como en una empresa como Pescanova. Pues mira, por ejemplo, hicimos un vídeo que se grabó con casi 50 empleados con sus móviles, cada uno desde un barco en Mozambique, otro desde distintas partes del mundo, contando un poco cómo estaban viviendo la situación y dando ánimos. El vídeo se llamaba Héroes Pescanova, con él hicimos un montaje de 1 minuto más o menos, y era un vídeo de comunicación interna para darnos ánimos a todos y en el cual participó las propias personas de la compañía. Se puso en nuestra intranet, en la aplicación de la intranet de los móviles, y también empezó a enviarse por WhatsApp, de tal forma que salió de la empresa, aunque fuera un tema de comunicación interna, y terminó en muchos medios de comunicación publicado. Han dado hasta premios por este vídeo, ¿no? Igual que hicimos este vídeo, pues hemos hecho muchísimas cosas, como por ejemplo una zona en la intranet en la cual la gente nos iba enviando fotos de cómo estaba y cómo está pasando esta situación, cómo está teletrabajando, cómo está trabajando en una fábrica, cómo lo está pasando en un barco. Hemos hecho también concursos para niños, para los hijos de los propios empleados, de qué les gustaría cuando se terminara el estado de alarma, qué es lo primero que les gustaría hacer, ¿no? cuando salieran. También creamos una sección de entrevistas en la cual en menos de 3 meses hicimos 50 entrevistas, también cada uno grabadas con su propio móvil. Íbamos por cada país eligiendo personas un poco al azar, intentando que siempre fueran hombre y mujer, y en esas entrevistas lo que hacíamos era poner cara y nombre y una historia a cada una de las personas que forman parte de la compañía, porque es que hacemos tantas cosas tan sumamente distintas que hay mucha gente que no sabe cómo se lleva un barco, cómo se pesca un langostino, cómo se pesca imaginaros un calamar o la merluza. Entonces, en esas entrevistas que yo os digo, cada uno se grababa a sí mismo, o una persona, grabamos todo con móvil, es decir, inversión cero. Pues nada, la gente pues nos contaba qué hace en su día a día, cómo ha cambiado su día a día en su forma de trabajar por culpa del COVID, qué sacaría de bueno en esta situación y qué le diría a sus propios compañeros, ¿no? Entonces, imaginaros, la comunicación interna ha fluido muchísimo, la gente se ha sentido muy acompañada, se ha sentido querida, se ha sentido también el centro de la empresa, y realmente pues ha sido muy, muy motivador, ¿no? Todo esto, y ya termino, lo hemos acompañado también mucho con todo lo relacionado con la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa es algo que Pescanova lleva muy, muy dentro, tan dentro que tan solo en el año 2019 hemos hecho 668 acciones de RSC solo en 8 de los 19 países en los que estamos. Y lo que os comentaba antes, fuimos de los primeros en tener EPIs.
estábamos por delante de otras empresas porque a medida que pasaban las semanas íbamos preparando cada uno de los países porque sabíamos que esto tarde o temprano iba a llegar en una forma o en otra, mayor magnitud o peor, ¿no? O menor, perdón. Entonces sí que al tener EPIs, pues hemos dado muchísimos EPIs a residencias de ancianos pues de varias provincias, entre ellas sobre todo de Toledo, a hospitales, a personas de Getafe y Leganés que nos pedían EPIs porque, vamos, de atención domiciliaria de cuidados paliativos. Incluso, ¿os acordaréis del chubasquero del Capitán Pescador, del chubasquero amarillo? Pues cuando todavía muchos sanitarios no tenían medidas de protección, pues nos pedían estos chubasqueros porque eran muy fáciles de lavar y realmente pues se sentían ellos muy protegidos y eran muy, muy cómodos, ¿no? Y de la misma forma que lo hemos hecho con EPIs, pues también lo hemos hecho con donaciones de alimentos. Tanto a bancos de alimentos como en el hospital de campaña de IFEMA, como en Namibia, en Argentina y en muchos países en los que estamos. Entonces, eso, comunicarlo y también que los empleados lo sepan, al final estamos apoyando a las comunidades en las que estamos porque podemos y porque es una crisis en la que a las empresas se les ha visto el corazón, no solo a las personas, pues eso también genera un orgullo de pertenencia y un orgullo de hacer lo que sea por la empresa y por seguir vivos, ¿no? Bueno, ahora ya, si veis el currículum de Tessa, entenderéis por qué yo no la corto, porque claro, o sea, es que Tessa trae un bagaje detrás que cualquiera se atreve desde mi posición a decirle nada. Pero bueno, me ha dado pie a la siguiente pregunta. Yo queríamos tratar lo que es el propósito de la compañía y cuál es el verdadero alma que hay en las empresas, ¿no? Y que las guía. Entonces, en este sentido, se estaba mirando estudios recientes que señalan que los directivos, 2 de cada 3 directivos no sabían verdaderamente diferenciar qué elementos componen el propósito de la compañía, teniendo por el propósito de la compañía la propuesta de valor, ¿no? Entonces entendían que los elementos que definen el propósito de la compañía eran elementos funcionales, eran los resultados financieros, los productos y los servicios. Y solo un 40% de ellos consideraban que el propósito sí venía definido por elementos sociales o éticos, pues responsabilidad social corporativa que comentabas, Tessa. Entonces, por ejemplo, Cristina, en Naturgy sí que tenéis muy definido, claro, el propósito de la compañía, está muy marcado en ese sentido a nivel medioambiental, compromiso con el cambio climático, compromiso con un futuro sostenible, además que con estas últimas campañas que habéis hecho de buen rollo, de creer en el futuro. Entonces, ¿qué compone, qué elementos consideras tú que integran el propósito de una compañía? Y luego, Carlos, si te parece, una vez que Cristina nos haya ayudado a definirlo, a ver si te atreves a decirme si cuando un propósito funciona, ¿es mejor sumarse a uno que ya existe o crear uno nuevo? Cristina, cuéntame, desde Naturgy. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Brandware, y bueno, este coloquio con este panel de componentes, ¿vale? Justo nos pilláis en un momento en el que nosotros estamos trabajando en ese propósito, como decías, Lucía, ¿vale? Nosotros veníamos de tener un discurso financiero muy potente, y justo estábamos viendo que debíamos de tener un equilibrio con el resto de las audiencias. Para nosotros el propósito deben de verse reflejados en él todos nuestros stakeholders, desde los inversores y accionistas, como decías, que ven esos resultados, esos productos, esos servicios, hasta pues todos los empleados, la sociedad en general, nuestros clientes y, por supuesto, hasta nuestras empresas colaboradoras o incluso proveedores, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿qué elementos debe tener? Debe de tener la parte esa más tangible de el qué hacemos, pero también por qué y para qué lo hacemos, que esta es la parte que al final la aporta más ese aspiracional, más emotivo
y al final también conseguimos diferenciarnos más en ese sentido, ¿no? Porque realmente en el cómo hacemos las cosas y para qué lo hacemos es lo que nos aporta esa diferenciación. Por tanto, no solamente temas económicos o tangibles, sino que para el propósito es muy, muy importante tener esa parte de los intangibles. De hecho, nosotros, ¿cómo hemos acometido todo el proceso del propósito? Pues con la composición de un equipo ha sido totalmente interno, un trabajo totalmente interno, y con la composición de un equipo muy transversal y de diferentes áreas, por supuesto, estando presente lo que es más el área financiera, mercado de capitales o de estrategia, pero desde marca también y con nuestros compañeros de cultura y de talento. Y entre todos estamos construyendo ese propósito que, como bien dices, está muy basado también en la parte medioambiental y social. Carlos. La base está en que de entrada hay que olvidarse del copy-paste. Aquí no vale buscar en Google y ver cuál encuentras y se adapta a lo que tú tengas. Eso no va a funcionar seguro y a nadie se le pasará por la cabeza. La definición de este para qué me parece la más ideal. Que todas las compañías tienen un qué. Algunas tal vez tengan un cómo, que las diferencia. Pero sobre todo en este por qué hacemos lo que hacemos y en el para qué, que comentaba muy bien Cristina, es donde se encuentra la raíz. Y la base no es otra que precisamente ligada a los seres humanos, al foco que estamos poniendo hoy en esta charla, ¿no? Los humanos nos guiamos con un propósito, siempre buscamos un propósito en nuestras vidas, algo que realmente le aporte sentido. Y eso es lo que nos conecta y nos permite construir relaciones emocionales, ¿no? Que es algo que también estábamos insistiendo en ello. La realidad es que muy pocas son las compañías que ya nacieron con un propósito, serán más bien de nueva generación. Algunos conoceréis casos tal vez como Tom Shoes o Body Shop. El suyo es enriquecer y no explotar, ¿no? Y eso es un compromiso total de la compañía con el enriquecimiento personal y profesional de sus equipos, de su gente, pero también de sus productos y, en definitiva, y al final en el planeta. Y no es un eslogan publicitario, es algo que realmente lo cumple, ¿no? Todos conoceremos también el caso, por ejemplo, de DAF y su belleza real, ¿no? En su momento causó una revolución. No sé si nació realmente como propósito, no sé si en su momento fuera una campaña, pero hoy por hoy es el eje vertebrador que se ha configurado como un propósito para todo lo que bajo esta marca hacen, ¿no? Lo importante, en cualquier caso, es que no sea un propósito idealista, que sea realista, que sea algo que podemos cumplir, que se inspire precisamente en los valores corporativos, que tengan capacidad de inspirar y configurar lo que llamamos creencias compartidas, tanto dentro como fuera, ¿no? Esas comunidades, eso que llaman por ahí las love brands, ¿no? Ya no se trata, por tanto, de hablar de valores de moda. La sociedad pide transparencia y confianza, pues nosotros lo incluimos, luego ya veremos si lo cumplimos, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Hay que entender en qué medida lo que nosotros somos da respuesta a lo que la sociedad está demandando y a partir de aquí hacer lo propio y trasladarlo verdaderamente a toda la organización, ¿no? Fijaros que el propósito se nutre de inicio en los valores, ¿no? Y si permitís el juego del valor de los valores, se da una paradoja que me parece muy, muy relevante, ¿no? Fijaros que los valores y los comportamientos son lo que impulsa la cultura. La cultura, por otro lado, está impulsando también ese compromiso, esa satisfacción de los empleados internamente, y el cumplimiento de esos empleados impulsa también la satisfacción del cliente, lo cual al final se traduce en resultados de negocio. Por tanto, es casi como el círculo virtuoso de algún modo, y en ellos, partiendo de los valores y articulado a través de un propósito, todo cobra sentido, ¿no? Hoy día quizá os diría que quién eres y lo que representas es más importante que lo que vendes o la calidad del servicio que das. Sí, porque además justo ahora, más que lo que vendes, yo creo que lo que busca el consumidor es que le aportes más que le satisfagas una necesidad, incluso que se la crees, porque yo creo que el marketing ya no es crear una necesidad, sino que le aportes valor a su vida, en el sentido de que le hagas mejor su mundo, ¿no? Que hagas su mundo y su vida mejor, pues
Google Maps. Un Google Maps verdaderamente lo que estás es ayudándole a llegar a un punto de encuentro. En este sentido, sabemos que el bienestar, la sostenibilidad y la salud están creciendo, ¿no?, como puntos de interés de cara al consumidor. Isaac, en el corto plazo, ¿vosotros tenéis datos de qué va a ser valioso en la vida del consumidor? ¿De qué se busca? Sí, bueno, no es una respuesta fácil, no es una respuesta universal. Hay una herramienta que yo recomiendo a todo el mundo utilizar que se llama Google Trends y que te permite de forma transparente ver qué es lo que están buscando los usuarios. Y entendemos que el buscador en ese sentido es una muy buena fuente de información respecto a esas inquietudes o a esas necesidades. No siempre lo que escriben es necesariamente la necesidad que están queriendo resolver, o sea que hay que también hacer un pequeño ejercicio de extrapolar y de entender qué es lo que hay detrás. Pero como decíamos, ¿no? Yo creo que la gente busca servicios muy personalizados, busca servicios relevantes para él, para que sean en la medida posible locales, de valor real, ¿no? Como bien decía Carlos anteriormente. Hay principios que obviamente y la pandemia los está poniendo todavía más en valor, como son la salud, para todos es fundamental, el bienestar. En el bienestar llamar la atención quizás sobre cierto agotamiento digital, ¿no? Yo creo que últimamente la experiencia que tenemos es a través de esta pantalla, aprendemos, comunicamos, colaboramos y hay un cierto agotamiento muy intenso. Todos tenemos la sensación de estar trabajando quizás con mucha más intensidad que en el pasado y en ese contexto la sencillez es importante. Es importante que las experiencias, los servicios, los productos que entreguemos a los usuarios sean sencillos, ¿no? La mente necesita no buscar cosas complicadas, ¿no? Y luego sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad creemos que es el momento, más que nunca. Recientemente hemos hecho unos acuerdos importantes en sostenibilidad, muy ambiciosos, muy relevantes. Google ha neutralizado por completo su huella de carbono desde que nació. Llevábamos siendo neutrales desde el 2007 y hemos hecho promesa que suena casi imposible, pero que yo creo que como comentaba de nuevo Carlos, pues nos ayuda, nos inspira y creemos que puede inspirar un poco a los clientes y a la industria. Nos hemos prometido ser libres completamente de carbono en el 2030. Libre significa que en ningún momento estar emitiendo ni una sola gota de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Y es un objetivo ambicioso. Bueno, pues el anuncio ha generado un montón de interés en un montón de compañías que entienden que utilizar determinado tipo de tecnologías de Google les va a ayudar a ellos en sus propios objetivos de ser más verdes, ¿no? De aportar más sostenibilidad al entorno, ¿no? Y en general, pues lo que decíamos, ¿no? La gente busca compañías con valores, con ética, que sean auténticos, porque se diferencia muy rápido cuando es simplemente marketing a cuando es una realidad dentro de la compañía. Y yo diría que es importante recordar aquello de soportar en datos las decisiones, ¿no? Para entender lo que los usuarios necesitan y sobre todo si alguno de los productos o servicios que entregamos tiene un cierto digital o nos permite monitorizar cómo está haciendo la aceptación de estos productos y servicios por parte de los usuarios, que utilicemos los datos y que los utilicemos con contundencia para decidir si en un momento determinado ese es el producto que queremos entregar, si está teniendo aceptación por parte de los usuarios o no, o si tenemos que hacer algún tipo de cambio o incluso descontinuarlo, ¿no? Yo creo que el dato nos tiene que inspirar a la hora de qué es lo que está siendo de verdad valorado por los usuarios. Vale, en este sentido decías que crece la búsqueda de lo local, de marcas más regionales, pequeñas, personales, ¿no? Entonces yo creo que el consumidor busca en eso, pues eso, marcas que tengan impacto, ¿no? Lo cercano, que tengan relato, porque es que además lo estamos viendo en gran consumo, pero es que también lo vemos en banca, ¿no? Con el crecimiento de fintech, de startups financieras, lo estamos viendo también en energía, ¿no? Con nuevos players más pequeños, pues del tipo de Hola Luz, no sé, Eliseo y Cristina, cómo pueden grandes compañías competir con discursos de carácter personal, qué atributos pueden las grandes firmas defender para competir con este tipo de compañías. Eliseo. Sí, pues yo diría que por un lado lo que tenemos que hacer es aprender de esas compañías más pequeñas, más locales, más auténticas, más personales y aprender incluso a través de alianzas, ¿no? Y por otro lado, aparte de este aprendizaje y esta colaboración,
también tenemos que poner en valor atributos como la seguridad, la experiencia, la estabilidad, la permanencia. Creemos, por ejemplo, que en el ámbito de las finanzas estos atributos son valorados por las familias y por las empresas, ¿no? Y que nos encuentran en nosotros esos atributos, ¿no?, que valoran. Ojo, somos plenamente conscientes de que la frescura de estas nuevas marcas y estos nuevos players es un activo importante, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro ADN ser un banco ágil, abierto y competitivo. Esa es nuestra aspiración. Y dentro de este paradigma de querer ser un banco abierto, lo que buscamos son alianzas. Y alianzas con compañías que son referentes en distintos sectores. Que son, por deciros algún ejemplo, ¿no? Hemos firmado un acuerdo con el Real Madrid, en el que somos el banco oficial. Tenemos un acuerdo con Google Cloud, con el equipo de Isaac, para que nos ayuden en toda la transformación de nuestra plataforma tecnológica. Tenemos acuerdos, alianzas con JP Morgan en el marco del ahorro a largo plazo. Pero estos son grandes marcas. También tenemos acuerdos con pequeñas compañías y apostamos mucho además por ellas, ¿no? Hemos firmado, por ejemplo, recientemente un acuerdo con una empresa española que se llama Next Electric, que lo que hace es proponer una solución ecológica, sostenible, eléctrica, una solución, una alternativa a las motos de combustión. También hemos colaborado con pequeñas startups y fintech que comentabas ahora y hemos impulsado los Finovista Peace Days, que como sabéis son los eventos en los que se juntaban, bueno, todas estas compañías pequeñas, fintechs, startups, para hablar de sus proyectos. Y eso a nosotros lo que nos supone es un avance en conocer nuevas realidades, nuevos mensajes, nuevas maneras de comunicar, y lo que tenemos que hacer también es ajustar esos mensajes a ese nuevo público, ¿no? Sin olvidar nuestros atributos, incorporar esos nuevos mensajes de frescura. Yo no te voy a tener en cuenta lo del Real Madrid y Cristina no te va a tener en cuenta la alianza con la eléctrica de las motos. Cristina, vosotros en Naturgy, ¿cómo hacéis para competir? Pues hablábamos el otro día pues con competidores como La Luz y otros players que han entrado en el sector eléctrico. Pues como bien dices, nuestro sector es verdad que se ha visto, bueno, cómo han aparecido estos nuevos players que vienen con un discurso mucho más fresco, como estaba comentando Eliseo, más modernos, muy basados en temas, por ejemplo, como el precio justo o la tarifa justa, el medio ambiente, etcétera. Y bueno, más allá de asustarnos, todo lo contrario, me parece que es un revulsivo y que nos ayudan también a las grandes empresas del sector de la energía a, bueno, pues a ver un poco que nuestro discurso también tiene que cambiar en ese sentido y debemos adaptarnos más a la realidad. En nuestro caso, la nueva marca que lanzamos en 2018, Naturgy, nos está ayudando también justo a esto. Por un lado, nos está ayudando a comunicar esta transformación que está viviendo la propia compañía en todos los sentidos y también a ligarnos a valores que los tenemos muy dentro de nuestro ADN, como la innovación o la sencillez, ¿vale? Que están en nuestra plataforma de marca, pero no es eso, no solamente están ahí, sino que los está viviendo toda la compañía, ¿no? Y por otro lado, tampoco debemos de olvidar que tenemos también una cierta ventaja, es decir, nosotros tenemos muy medido que los consumidores al final en su elección de compra también valoran muchísimo los atributos de confianza y de seguridad, y estos atributos al final los aportamos mucho empresas que llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Nosotros somos una empresa con una trayectoria de 175 años, con lo cual nuestro expertise es indudable, nuestro conocimiento en el sector y nuestro know-how no se pueden discutir, y esto también lo valoran mucho los consumidores a la hora de elegir con qué compañía van a contratar. Esto pesa mucho, ¿no? Saber que hay una compañía que sabe de lo que está hablando, que siempre va a estar ahí y que va a seguir estando durante mucho tiempo. Y bueno, en este sentido también nuestra forma de comunicarnos también nos está ayudando. De hecho, nosotros desde hace ya unos años venimos comunicándonos con hechos. Hemos dejado el discurso del bla, bla, bla
para centrar nuestra comunicación en las iniciativas, en lo que la compañía está haciendo para demostrar que no es solamente un compromiso, sino que es una realidad todo lo que hacemos en cuestión de medio ambiente y sobre todo también en el ámbito social, ayudando a las personas y a las empresas que más lo necesitan y en los momentos en los que más lo necesitan. Por tanto, ahí es como estamos, bueno, yo no lo diría además una lucha contra los nuevos players, sino, bueno, al final nos adaptamos, que es parte también de nuestro know-how, es esa adaptación que llevamos haciendo durante toda nuestra trayectoria y cosas que veníamos haciendo nos ayudan, sin duda, a tener un discurso a lo mejor más fresco, que como os decía, en nuestro caso, con la nueva marca también nos está ayudando mucho en ese sentido. Volviendo un poco atrás, que hemos estado hablando del dato, ¿no? Y de la publicidad, que ahora es toda más científica. Sí me había llamado la atención que durante estos últimos meses se ha visto que he leído que la diferenciación, ahora que tenemos todos tanto acceso a la información del dato, la diferenciación va a venir de lo que podamos obtener del face to face, ¿no? Justamente de la información que nos va a dar la persona, esa persona que queremos poner y que estamos poniendo hoy en el centro de los negocios. ¿Vosotros habéis notado que de esta crisis se pueden obtener más información porque la gente desde sus casas se ha sentido más abierta a daros a vosotros que estáis en comunicación y que sois expertos en gestión de personas, se ha sentido más abierta a daros información de ellos mismos? ¿Consideráis que se va a incorporar como una métrica para en recursos humanos o marketing tener reuniones de este tipo de reuniones virtuales para que la gente se sienta cómoda y se abra a hablar de sí mismos? O sea, ¿creéis que van a evolucionar las métricas de estos de ROE, de Return of Engagement, en este sentido, a nivel virtual? Abiertamente, me respondáis quien considere. Yo, por ejemplo, en nuestro caso sí que lo hemos visto. Sí que lo hemos visto sobre todo en la gran cantidad de participación de uno de los temas que os comentaba antes, de que la gente nos mandaba vídeos de cómo está viviendo la situación, fotos de cómo cocina, de cómo teletrabaja, de cómo juega con los hijos. Y eso antes yo creo que era impensable, ¿no? Que la gente que en la empresa tenía su privacidad como muy... a otro lado, al margen, y tampoco las empresas estábamos a lo mejor pie, ¿no? a hacerlo. Entonces, no sé, nosotros por lo menos sí que hemos notado un cambio. Yo creo que es un cambio que viene para quedarse. Hombre, yo creo que definitivamente la pandemia, sobre todo en los momentos más duros, ¿no? Supuso, diría que una desbordante apertura hacia lo emocional, ¿no? O sea, ante las dificultades, pues más sentimiento y especialmente el de pertenencia, ¿no? Más unión. O sea, aquí, de nuevo, la pandemia nos demuestra que el foco está en las personas, ¿no? Vivir una experiencia común, aunque sea dura, favorece la comprensión, la empatía, la necesidad de abrir espacios incluso para compartir vivencias que no estén directamente vinculadas al trabajo. Nosotros, desde luego, lo hemos visto e incluso lo hemos animado, ¿no? Porque nos parecía que era necesario, que era liberador, que aportaba fuerza positiva, ¿no? Como apuntaba ahora Tessa, nosotros vimos que muchos empleados elaboraban distintos materiales de ánimo a compañeros e incluso a clientes y además que los distribuían, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, si recordáis, durante los periodos de pandemia, pues hubo también un repunte del cuidarse en casa, ¿no? De los hábitos saludables. Pues nosotros de alguna manera fomentamos ese hábito saludable con el mensaje de que un equipo fuerte y sano pues tiene que protegerse, protege a los suyos, ¿no? Y a esos materiales que en ocasiones impulsamos, incluso les pusimos imagen y música. Nosotros recibimos cientos de imágenes de nuestros compañeros en casa entrenando, haciendo bicicleta, haciendo planchas, vídeo con sus hijos, en fin. Les dimos visibilidad también a los empleados que colaboraban
en distintas iniciativas solidarias, ¿no? Desde aquellos que ponían sus impresoras 3D a fabricar batas y mascarillas a aquellos que repartían alimentos, ¿no? Reconocimos permanentemente el esfuerzo de la plantilla. Es decir, aquí sí que es verdad que ha habido algo emocional y que las compañías, pues antes, por un lado, las compañías no le prestan quizás demasiada atención y por otro lado, la propia plantilla mantenía eso, como también apuntaba Tessa, en el ámbito más privado. Vimos que esto se abrió, ¿no? Que fue como una compuerta que se abrió, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la situación a medida que la pandemia se vaya superando, ¿no? Esperamos que más pronto que tarde, ¿no? No sabemos si una vez superada la pandemia volveremos a aquella situación en la que lo emocional se dejaba. Yo creo que no deberíamos. Deberíamos de sacar alguna lectura positiva de esta pandemia. Y, por supuesto, sin dejar de utilizar los datos para tomar decisiones, ¿no? Como apuntaba antes Isaac, ¿qué sería de nosotros sin los datos, ¿no? Pues saber que detrás de todo esto hay personas y que si somos capaces de escuchar, de compartir, de dialogar con palancas emocionales, es muy probable que los índices de productividad se vean también positivamente afectados, ¿no? Hay métricas, y ya que planteabas el tema de las métricas, Lucía, hay métricas como los índices de recomendación, ¿no? Los famosos NPS, que se están utilizando para medir niveles de lealtad, por supuesto no de consumidores solo, sino también internos, ¿no? También de empleados, ¿no? Y muy probablemente estas métricas evolucionarán, claro que evolucionarán. Y darán más peso, ponderarán más, en nuestra opinión, factores emocionales, ¿no? De cercanía, de transparencia, de empatía, y desde luego las compañías deberíamos de tener eso en cuenta y tenerlo en nuestra hoja de ruta, desde luego. Permitidme que ponga foco también en que esta realidad que estamos comentando hacia los equipos o hacia los consumidores finales, de algún modo se ve refrendada dentro de lo que hasta ahora llamábamos el B2B. Hoy, fijaros que contamos con la suerte de contar con todos vosotros precisamente poniendo en evidencia que lo realmente importante son las personas, y esa apertura que hemos detectado en lo general se pone en manifiesto hoy día, y os habéis brindado pues muy de forma de agradecer pues todos a la vez como para apoyar esta iniciativa. Ahora bien, permíteme también que diga que bajo esta óptica de consultor, que al final es el rol que he optado para mi vida, está en que cualquier métrica que optemos debe obedecer sin duda a una estrategia inicial y a un grado de alineación estratégica entre los equipos que lo van a llevar a cabo, hablando de eficacia también, y finalmente traducirlo en generación de experiencias que en definitiva serán experiencias de marca que deben ser significativas tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Si no, tal vez los resultados que podamos medir con esas métricas no sean los que esperamos. Yo creo que hemos hablado esto con estas emociones, nos ha permitido hablar del alma, ¿no? De la empresa. No sé si por conclusiones me podéis decir quién tiene la conciencia en la empresa, si la conciencia la pone el consumidor, la pone la dirección, la pone el cliente, y creo que por tiempo con esto tendríamos que ir dando paso a las conclusiones finales, si os parece bien. Pues mira, yo creo que tiene que ser una conciencia compartida. Es decir, no nos vale con la conciencia solamente del CEO o de la alta dirección o basarnos en lo que justo nos piden nuestros accionistas. Al final tiene que ser una conciencia compartida. Yo creo que lo que hemos aprendido con esta crisis es que tenemos que estar muy, muy pegados a de la sociedad, de las personas, y que irremediablemente, si actuamos para responder a estas necesidades, las marcas se van a ver beneficiadas. Y te puedo hablar de nuestro caso en concreto. Nosotros fuimos una de las primeras empresas que pusimos iniciativas en marcha nada más empezar con la crisis, como el fraccionamiento de las facturas de energía, o la no paralización de suministros y por falta de pago, etcétera. Y esto se vio reflejado enseguida en nuestra notoriedad. Hemos sido una de las empresas energéticas que más ha notado un incremento en su notoriedad, y estuvimos en todo el momento de la crisis en el top de las 5 empresas más valoradas
por todo lo que estábamos haciendo. Es decir, al final, el estar muy pegados a la realidad de lo que necesitan las personas y la sociedad en general ayuda mucho a las empresas y luego encima también genera muchísimo orgullo de pertenencia. Nosotros esto también lo vimos. O sea, en el momento de en plena crisis sentíamos un orgullo brutal de pertenecer a esta compañía por todo lo que se estaba haciendo. Entonces, al final, lo importante son los hechos y esa conciencia compartida. O sea, que esa conciencia la compartamos entre todos los que formamos la compañía, que somos todos los stakeholders. Que funciona de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El círculo de... Isaac. Bueno, yo creo que es una conciencia colectiva, que los líderes tienen mucho que decir, pero y en nuestra compañía me siento muy orgulloso de que hay muchas decisiones que se han tomado de abajo arriba, completamente donde los empleados hemos dicho, por ejemplo, que no nos interesa o no queremos que nuestra inteligencia artificial se utilice pues para dirigir armas o similares, ¿no? Y ese clamor popular ha hecho que claramente sea uno de los principios y ha guiado algunos de nuestros principios de ética en inteligencia artificial. Entonces, creo que es colectivo, como decíamos anteriormente, y hay una responsabilidad que todos los empleados tenemos que tener, ¿no? Si todos sentimos que el proyecto empresarial es un proyecto de todos. Eliseo, ¿algún apunte final? Bueno, respecto a esto del alma y la conciencia, ninguna novedad. Yo creo que aquí se trata de que todos los partners, todos los stakeholders compartamos de alguna manera objetivos, cada uno de los individuales, pero al final también eso es también construye un objetivo colectivo, ¿no? Muy importante el papel de los mandos intermedios para generar conciencia dentro de las organizaciones, para ser catalizadoras de los mensajes. Muy importante seguir dando voz a los empleados. Esta pandemia yo creo que, aunque suene extraño, nos ha traído cosas positivas. Es verdad que hay pérdidas que son insuperables, irrecuperables, pero también hay algún mensaje positivo, ¿no? Que se ha recogido a lo largo de la sesión, ¿no? Primero, el foco en la salud por encima de todo, el foco en el espíritu de equipo ante las dificultades. La pandemia ha acelerado, en mi opinión, también, con un bofetón, es verdad, la necesidad de evolucionar, de cambiar y de adaptarte, que han sido palabras que han salido aquí. Al final, en cualquier organización, en cualquier mercado, yo creo que no sobrevive, como diría Darwin, ¿no? No sobrevive el más fuerte, sino que el que mejor se adapta a los cambios, y estamos viendo un momento de cambio permanente, ¿no? Y también nos ha obligado a ser más didácticos. Tenemos que estar convencidos de que hay que explicar las cosas, porque la gente, en cuanto se le informa, se le escucha, al final comprende. Y en todo caso, aunque discrepe, comprende tu punto de vista, ¿no? Y todas estas cosas son positivas. Fijaros, la salud, el equipo, la adaptación al cambio, la pedagogía. Y son cosas positivas, además, centradas en las personas en el centro de los negocios, que es lo que planteábamos en esta sesión, ¿no? Yo por acabar, yo creo que, como digo, se puede sacar provecho de esta pandemia. Insisto, suena duro, pero a la fuerza ahorcan. Tenemos que sacar algo positivo de esta tragedia absoluta. Y para sacar algo positivo siempre será más fácil si uno cuenta con algunos ingredientes, ¿no? El primer ingrediente, el que más te permite sacar provecho de las adversidades, en mi opinión, es tu materia prima, la plantilla con la que cuentas. Y he de decir que nosotros tenemos una plantilla extraordinaria, ¿no? Muy comprometida, muy autoexigente, muy exigida. Rompo una lanza a favor de las plantillas de las entidades financieras, que han sido sobre exigidas en los últimos años. Y aparte de este ingrediente, yo creo que tenemos que tener otro, que es el de, en el ámbito de la cultura corporativa y de la comunicación, pues ser coherentes, ser persistentes, ser empáticos, ser pacientes.
y ser coherentes además con tus valores, con tu misión y con tu propósito, ¿no? Modestamente, en Liberbank tratamos de hacer esto, pero desde luego el aprendizaje es continuo, ¿no? El cambio lo es, como estaba apuntando. Y bueno, aprender con vosotros y en este tipo de foros es inspirador, ¿no? Porque por un lado uno descubre nuevas posibilidades de mejora y por otro lado de alguna manera se siente reforzado por cosas que está haciendo y que son compartidas, fijaros, por sectores tan diferentes como el de la alimentación, el de la energía, el de la tecnología o el de la consultoría, ¿no? Y bueno, yo me haría con eso. Yo, si me permitís, yo creo, bueno, en consonancia con lo que creo que opinamos todos, que bueno, los stakeholders en el futuro, igual que ahora ya, se van a seguir fijando, por supuesto, en los resultados de las compañías, pero sobre todo también en cada una de sus conductas, ¿no? Además de la adaptación al cambio, tanto stakeholders internos como stakeholders externos. Al final, los valores en términos de reputación van a ser muy importantes para las marcas y es cierto que el storytelling tiene que ir siempre acompañado con el story doing, que ahora cada vez más los valores y la reputación van a estar en el centro y es algo que las empresas han dado un gran paso, pero tiene que venir para quedarse. Carlos, es tu casa. Pues bueno, yo quizás, como ya estamos un poco fuera de tiempo, sencillamente, y casi para cerrar y como conclusión final os diría que me quedo con la frase de que quien no entiende de personas no entiende de negocios. Las personas son las que hacen las marcas, las personas son los que viven las marcas y los negocios llegan a proyectarse tanto hacia adentro como hacia afuera, precisamente a través de las marcas. Permitidme directamente y de corazón que os diga que muchísimas gracias a todos los panelistas por vuestra asistencia, por vuestra paciencia también, por las pruebas técnicas, etcétera. Desde luego también a todos los asistentes, que me consta que son muchísimos. Esperamos que esta sesión haya resultado interesante para todos. Recordad que podéis formular cualquier pregunta en el correo electrónico que aparece en pantalla, humanbranch@branch.com. Y aprovecho para emplazaros al próximo episodio de Human Branch, que tendrá lugar dentro de un par de semanas, el 20 de octubre, en este caso focalizado bajo el titular del valor de la relación. Pronto vamos a ampliar información de medios digitales. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias a todos.